En un tranquilo pueblo de la Sierra de Cádiz, llamado El Bosquejo, Marta y su marido, Javier, habían decidido empezar una nueva vida en una casa espaciosa y acogedora a las afueras, buscando un refugio de paz lejos del bullicio de Sevilla. La calle era silenciosa, los vecinos apenas se cruzaban y, desde el porche, se podía contemplar un pequeño bosque de encinas que parecía sacado de un cuadro. Marta imaginaba las tardes envuelta en una manta, con una taza de chocolate caliente en mano, leyendo libros o simplemente disfrutando del silencio. Los primeros meses fueron, efectivamente, un remanso de calma. Pero poco a poco, las ausencias de Javier, cada vez más frecuentes por sus viajes de trabajo a Madrid, comenzaron a convertir ese silencio en una prisión. Javier trabajaba para una gran empresa de energías renovables y sus estancias en la capital podían durar días, a veces semanas. Las maletas iban y venían, pero Marta se quedaba sola en la casa, que empezó a parecerle demasiado grande y fría. Intentó llenar el vacío con libros, series y paseos por el pueblo, pero nada lograba reemplazar la sensación de tener a alguien vivo a su lado. Su única compañía constante era Rocco, un rottweiler de 6 años con un pelaje negro brillante y ojos profundos que parecían entender cada emoción que Marta sentía. Rocco había sido un regalo de bodas, un cachorro torpe que ahora se había convertido en su sombra fiel. Una noche lluviosa, cuando el viento azotaba las ventanas y el eco de las gotas retumbaba en el tejado, Marta se acostó pero el sueño no llegaba. La cama parecía demasiado fría y el espacio junto a ella, demasiado vacío. De repente, escuchó el suave golpeteo de las uñas de Rocco sobre el suelo de madera. Él se acercó y se sentó a su lado, con sus ojos oscuros clavados en los de Marta como si pudiera leer su alma. ¿Lo sientes también?, susurró ella, acariciando la melena corta y densa de Rocco, que tembló ligeramente bajo sus dedos. Desde aquel momento, Marta empezó a notar que Rocco percibía sus emociones con una sensibilidad que ella misma desconocía. Cuando se sentía ansiosa, él se pegaba más a ella. Si se quedaba perdida en sus pensamientos, él se tumbaba a sus pies, vigilante. A veces hablaba con él en voz baja, y aunque sabía que era un perro, sentía que entendía cada palabra. Los días pasaban, y Marta, en lugar de buscar mensajes de Javier, buscaba la mirada de Rocco, su presencia silenciosa, su calor. Aquella noche, mientras estaba envuelta en una manta en el sofá, Rocco descansaba a su lado. Ella le acariciaba el pelaje, sintiendo como la tensión se desvanecía lentamente. Él abrió un ojo, movió la cola perezosamente y volvió a cerrar los párpados, pero dentro de Marta algo empezó a cambiar. Un sentimiento extraño, inquietante, se instaló en su pecho. No era solo la soledad, era algo más profundo, una necesidad que no podía explicar ni negar. Rocco ya no era solo su perro, era su refugio, su compañía más fiel. En las madrugadas, Marta se sorprendía buscando su calor, rozando con los dedos la suave piel de su oreja, encontrando en esa cercanía un consuelo que ninguna llamada ni mensaje le daba. Una noche especialmente fría, Marta volvió a casa agotada, se descalzó dejando caer sus zapatos de tacón cerca de la puerta, y se envolvió en su bata larga de seda azul que rozaba sus tobillos, dejando entrever la curva de sus piernas. Rocco le esperaba como siempre, tumbado junto al sofá, y ella se sentó, estirando las piernas mientras le acariciaba el lomo. «Solo tú estás aquí», murmuró, mirando esos ojos negros que parecían hablarle. Rocco levantó la cabeza y la miró fijamente, y un escalofrío recorrió a Marta. Por primera vez, sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, un temblor en la piel que no sabía cómo interpretar. Dio un salto hacia atrás, como si se hubiera quemado. «¿Qué me está pasando?», se preguntó en voz baja, intentando alejar esos pensamientos prohibidos, pero ya nada sería igual. El calor que emanaba Rocco, la intensidad de su mirada, llenaban un vacío que ni Javier lograba llenar. Marta se dio cuenta de que su mundo estaba cambiando y que esa relación silenciosa con Rocco estaba tomando un camino que le aterraba y fascinaba a partes iguales. Aquella noche, mientras el viento seguía murmurando entre los árboles y la lluvia tamborileaba en el cristal, Marta se quedó despierta, con la mano aún rozando el suave pelo de Rocco, preguntándose hasta dónde llegaría esa conexión, y si ella estaría preparada para descubrirlo. Los días siguientes, la rutina en la casa de El Bosquejo se volvió un ritual silencioso entre Marta y Rocco. Ella, con sus vestidos ligeros de algodón en tonos pastel que rozaban apenas sus muslos al sentarse, y sus pies descalzos que buscaban el calor del suelo de madera, encontraba en la presencia del perro un extraño consuelo. Rocco,
con su porte imponente y musculoso, parecía más que nunca un guardián silencioso de sus secretos. Cada mañana, Marta se despertaba con la sensación de que Rocco estaba justo al borde de la cama, esperando pacientemente a que ella abriera los ojos para acompañarla en el día. Y él lo hacía, siguiéndola por la casa, desde la cocina hasta la pequeña terraza donde el sol comenzaba a calentar las flores del jardín. A veces, mientras ella le acariciaba la cabeza, sentía una mezcla de ternura y algo más profundo, una chispa que la hacía sonreír y, al mismo tiempo, ponerse alerta, como si descubriera un territorio prohibido. Sus pensamientos giraban en torno a Javier, pero ya no con el deseo de su compañía, sino con una creciente indiferencia. Las llamadas del trabajo, las conversaciones vacías, parecían ecos distantes que no lograban tocarla. Marta, con su melena oscura suelta y sus pendientes de plata que brillaban con la luz tenue de la tarde, empezó a darse cuenta de que su mundo interior estaba cambiando, y que Rocco era el centro de aquella transformación. Una tarde, mientras llovía suavemente y el aroma a tierra mojada se colaba por la ventana abierta, Marta se sentó en el sofá con un vestido rojo de tirantes finos que dejaba entrever su piel dorada por el sol, y contempló a Rocco dormitando a sus pies. En ese instante, él levantó la cabeza y la miró fijamente, como si quisiera decirle algo que no podía expresar con palabras. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, sin poder evitarlo, se inclinó hacia él, rozando con sus dedos el espeso pelaje negro que olía a bosque y a hogar. «Eres más que un perro, ¿verdad?», susurró con una sonrisa que mezclaba tristeza y complicidad. Rocco ladeó la cabeza y, para sorpresa de Marta, dio un pequeño gruñido que parecía casi una risa. Ella soltó una carcajada, rompiendo la tensión del momento. «¿Qué? ¿Te has convertido en el perro filósofo del pueblo?», bromeó, recordando a los vecinos que siempre decían que Rocco parecía entender más que cualquiera, pero esa noche, cuando Marta se acostó, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar la envolvía como una sombra silenciosa. Rocco tomó su lugar habitual al borde de la cama, y ella, en lugar de apartarlo, dejó que su mano descansara sobre su lomo cálido. De repente, un ruido en el jardín hizo que ambos se pusieran alerta. Marta se levantó con el corazón acelerado y, con una bata ligera que apenas cubría su figura, salió a la terraza. Bajo la lluvia, una figura oscura se movía entre los árboles, y Rocco comenzó a gruñir bajo. «¿Quién anda ahí?», preguntó Marta, con la voz temblorosa. Mientras el viento jugueteaba con su cabello mojado, la silueta desapareció entre la niebla, dejando tras de sí un misterio que Marta no pudo ignorar. En su pecho, la mezcla de miedo y curiosidad despertó un fuego que parecía más fuerte que cualquier soledad. Y mientras Rocco la miraba con ojos brillantes, Marta supo que aquella noche no solo su relación con el perro cambiaría para siempre, sino que un secreto oscuro y profundo estaba a punto de salir a la luz. Las horas avanzaban en la casa de El Bosquejo con una tensión palpable que ni la lluvia persistente lograba disipar. Marta, envuelta en una bata de satén color ciruela que acariciaba suavemente su piel y dejaba entrever la curva de su cuello y los hombros, no podía quitarse de la mente la imagen de aquella sombra fugaz en el jardín. Rocco, siempre vigilante, permanecía a su lado, su imponente figura negra recortada contra la penumbra del salón. Intentó distraerse con la televisión, pero las imágenes no lograban captar su atención. Cada sonido del exterior la hacía sobresaltar, y sus pensamientos se enredaban en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién podría ser esa figura misteriosa? ¿Estaba relacionada con su creciente inquietud hacia Rocco y la extraña conexión que sentía con él? Mientras acariciaba el pelaje denso y cálido de su compañero, Marta sintió que algo dentro de ella se agitaba, como un secreto largamente guardado queriendo salir a la superficie. Al día siguiente, la rutina parecía normal a los ojos de cualquier vecino. Marta salió a la plaza del pueblo con un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, que destacaba su figura esbelta y sus movimientos gráciles. Sus sandalias de cuero marrón dejaban ver los dedos pintados de un rojo intenso, un pequeño acto de rebeldía contra la monotonía que la envolvía. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la noche anterior, en el bar de la esquina, donde los ancianos jugaban al dominó y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. Marta se encontró con Clara, una vecina amable y curiosa que siempre tenía un comentario para cada situación. «¿Qué te pasa, Marta? Pareces un poco distraída, como si tuvieras un secreto», dijo Clara con una sonrisa pícara. Mientras jugueteaba con un pañuelo de encaje en sus manos, Marta soltó una risa nerviosa, intentando ocultar la verdad. «Solo es el cansancio, ya sabes, el trabajo,
la casa, respondió, pero en el fondo sabía que la sombra en el jardín no iba a dejarla en paz. Esa misma tarde, mientras Marta se preparaba para salir a dar un paseo por el bosque cercano, eligió un conjunto que reflejaba su estado de ánimo. Una blusa de seda color vino, que caía con suavidad sobre su piel, y unos pantalones ajustados que realzaban sus piernas largas. En sus pies, unas botas de antemarrón que crujían suavemente al caminar, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna, regalo de Javier, que ahora parecía pesar más que nunca. Rocco la acompañaba, moviendo la cola con entusiasmo, como si él también presintiera que algo importante estaba por suceder. Caminaban entre los árboles, cuyas hojas susurraban con el viento, y la luz del sol filtrándose en haces dorados daba al paisaje un aire casi mágico. De repente, entre las sombras, apareció de nuevo aquella figura que Marta había visto la noche anterior. Esta vez, la silueta se detuvo, y una voz profunda y calmada rompió el silencio. «No temas, Marta», dijo el hombre, mientras se acercaba lentamente. «Sé lo que sientes, y sé lo que él significa para ti». El corazón de Marta se aceleró, mientras Rocco se plantaba firme frente al extraño, mostrando sus colmillos en un gesto protector. Marta, con una mezcla de miedo y curiosidad, se quedó paralizada, preguntándose quién era aquel hombre y qué secretos oscuros guardaba. Entonces, justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, la figura levantó una mano y sonrió con una expresión que mezclaba misterio y complicidad. «Esto apenas comienza», susurró. «Prepárate para descubrir lo que nadie se atreve a contar en el bosquejo». El viento se llevó sus palabras, y Marta supo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó sobre el bosquejo como un manto oscuro y silencioso, cubriendo cada rincón de la casa de Marta con una sombra inquietante. Ella se encontraba en la cocina, sola, con una taza de infusión humeante entre las manos, vestida con un camisón de encaje color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel y la delicada línea de su clavícula. La luz tenue del farolillo proyectaba sombras danzantes sobre sus rasgos, resaltando la melancolía en sus ojos oscuros. Rocco dormía a sus pies. Su respiración profunda y constante era el único sonido que rompía el silencio. Pero Marta no podía quitarse de la cabeza las palabras del hombre misterioso. ¿Quién era? ¿Cómo sabía tanto? Y, más inquietante aún, ¿qué quería? El teléfono sonó de repente, sobresaltándola. En la pantalla apareció el nombre de Javier. Un escalofrío recorrió su espalda. Contestó con un suspiro contenido. «Hola, cariño», dijo él con su voz habitual, aunque ahora le parecía distante, casi ajena. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Marta, intentando que su voz no delatara la tormenta interna que sentía. «En unos días», respondió Javier. «Pero no te preocupes, todo va bien aquí», colgó antes de que ella pudiera responder, dejándola con un vacío aún más profundo. Se recostó en la encimera, mientras Rocco se incorporaba y se acercaba a ella, rozando su pierna con el hocico. Marta le acarició la cabeza, encontrando en ese gesto una extraña calma. Pero también una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta: ¿qué era esa conexión que la unía a Rocco? ¿Por qué cada vez que lo miraba sentía un calor que no podía explicar? Decidió salir al jardín, envuelta en una bata ligera que apenas la protegía del frío nocturno. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada y pino. Rocco la siguió, caminando a su lado con paso firme. Al llegar al porche, una sombra apareció nuevamente entre los árboles. Marta contuvo el aliento mientras la figura se acercaba, esta vez más clara bajo la luz de la luna. Era el mismo hombre del bosque, pero ahora parecía más serio, casi amenazante. «No puedes ignorarlo más, Marta», dijo con voz baja. «Lo que sientes es real, pero peligroso». Ella frunció el ceño, sin saber si debía alejarse o escuchar. «Rocco no es un perro común», continuó. «Y tú tampoco eres una mujer común». Marta sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos ocultaba aquel pueblo, aquella casa, y sobre todo, aquel perro? Antes de que pudiera responder, un aullido lejano rompió la calma de la noche. Rocco se tensó, mirando hacia el bosque con ojos brillantes y llenos de advertencia. «Esto es solo el principio, Marta», susurró el hombre, antes de desaparecer en la oscuridad. Ella se quedó allí, temblando, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Rocco se acurrucaba a sus pies, ofreciéndole un refugio silencioso. Sabía que su vida había entrado en un territorio desconocido y peligroso, y que la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que jamás imaginó, aunque también podría destruirla.
Los días siguientes en el bosquejo se convirtieron en un laberinto de emociones para Marta. La casa, antes refugio de calma, ahora se sentía como un escenario lleno de sombras y susurros. Cada vez que se miraba al espejo, con su vestido de algodón gris que se ceñía suavemente a su cintura y dejaba al descubierto sus brazos torneados, encontraba en sus propios ojos un reflejo de incertidumbre y deseo reprimido. Rocco, siempre a su lado, parecía más vigilante que nunca. Sus ojos negros, profundos como la noche, seguían cada movimiento de Marta con una intensidad que la hacía estremecer. A veces, cuando ella se sentaba en el sofá, con las piernas cruzadas y la luz del atardecer acariciando su piel, él se acurrucaba a sus pies, rozando su pierna con un calor que no lograba entender. Una tarde, mientras Marta ordenaba la biblioteca, encontró un viejo libro de leyendas locales, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, leyó sobre antiguas creencias en el bosquejo, historias de seres que podían cambiar de forma, de amores prohibidos entre humanos y criaturas del bosque, y de pactos sellados con la luna llena. Su corazón se aceleró al pensar en Rocco y en aquel hombre misterioso. ¿Podrían estar relacionados con esas leyendas? Era posible que lo que sentía no fuera solo producto de la soledad, sino algo mucho más profundo y ancestral. Aquella noche, Marta decidió confrontar sus sentimientos. Se vistió con un camisón de seda negra que resaltaba la curva de sus hombros y dejaba entrever la delicadeza de su cuello. Caminó hacia la sala, donde Rocco la esperaba, y se sentó a su lado, acariciando suavemente su pelaje brillante. «Rocco, ¿qué eres realmente?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Por qué siento que eres más que un amigo?». El perro levantó la cabeza y la miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Marta sintió un calor recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y atracción que la desarmaba. De repente, un fuerte golpe en la ventana la sobresaltó. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y vio a través del cristal una figura oscura que desaparecía entre las sombras del jardín. «Esto no ha hecho más que empezar», murmuró para sí misma. Mientras Rocco se acurrucaba a sus pies, Marta supo que debía prepararse para enfrentar la verdad oculta tras aquella conexión prohibida. Pero, en el fondo, una parte de ella deseaba que todo aquello no fuera solo una pesadilla, sino un despertar hacia algo que cambiaría su vida para siempre, y en ese instante, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Marta comprendió que el misterio que la rodeaba estaba lejos de resolverse, y que el siguiente capítulo de su historia apenas comenzaba.